El día de mi divorcio, mi malvado esposo me quitó la casa donde vivimos tantos años. Elena salió del tribunal con el corazón latiendo desbocado. No era felicidad, no era alivio, era un torbellino de sensaciones que no alcanzaba a entender. Se había liberado de Raúl, de su mirada fría, de sus mentiras disfrazadas de promesas, pero algo en el aire le decía que aquello no era el final. Y no se equivocaba. Apenas cruzó la puerta, Raúl la estaba esperando, apoyado con descaro contra su auto. Su sonrisa era afilada, como si disfrutara de algo que ella aún no sabía. Sin decir palabra, le extendió un sobre. Un regalo de despedida, murmuró con sorna. Elena sintió un escalofrío, como si aquel sobre quemara entre sus dedos. Lo abrió con manos temblorosas y, al ver su contenido, su mundo se desplomó. No podía ser real. No podía. Los papeles dentro del sobre afirmaban que la casa, la misma casa donde vivió 15 años, ahora era de Raúl. Su nombre no aparecía en ningún lado. Se tambaleó, el aire le faltó. ¿Cómo es posible?, balbuceó, pero Raúl solo se encogió de hombros, como si fuera un detalle insignificante. Asuntos legales, querida. ¿Firmaste los papeles, o acaso no recuerdas? Su voz estaba cargada de burla, como si disfrutara verla hecha trizas. Pero Elena no recordaba haber firmado nada. Algo no encajaba. Su abogado, un hombre de cabello canoso y gesto siempre serio, revisó los documentos una y otra vez en su oficina. Esto no tiene sentido, murmuró, ajustando sus gafas. El trámite se hizo hace meses. Aquí está tu firma, Elena. Ella negó con la cabeza con desesperación. Yo no firmé nada, jamás aceptaría esto. Pero ahí estaba su nombre, con su caligrafía, en tinta negra, sellando su destino. Era una burla cruel. Un golpe bajo. Pero no se quedaría de brazos cruzados. Elena sintió como la rabia desplazaba el dolor. No iba a permitirlo. Había sacrificado años de su vida, había sido traicionada de la peor forma, y ahora pretendían arrebatarle hasta el último vestigio de su pasado. No. Se aferró a esa ira como si fuera su único salvavidas. Voy a llegar al fondo de esto, se prometió. Su abogado la miró con una mezcla de preocupación y admiración. Tienes razón en dudar. Algo aquí no cuadra. Vamos a investigarlo. Pero el problema era por dónde empezar. Llamó al registro de propiedades y consiguió una cita para revisar los documentos originales. Sin embargo, en cuanto mencionó su nombre, la persona al otro lado de la línea pareció dudar. Señora, ese expediente fue revisado hace poco. Por seguridad, necesito autorización legal para que usted pueda verlo. Algo en su tono la inquietó. ¿Quién más había estado husmeando en su caso? ¿Raúl? ¿O alguien más? Al día siguiente, llegó al registro con su abogado. La recepcionista la miró con una mezcla de compasión y nerviosismo. La persona que llevó su trámite ya no trabaja aquí, susurró, como si temiera ser escuchada. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. La mujer vaciló antes de responder. Renunció. Hace unas semanas. No hemos podido contactarlo desde entonces. Elena no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda. Esto ya no era solo una injusticia legal. Algo más grande estaba detrás. Necesito ver esos documentos, insistió. La mujer dudó, pero finalmente se marchó a buscarlos. Mientras esperaban, su abogado cruzó los brazos. Si la firma es falsa, debemos encontrar quién la hizo y cómo lo lograron, murmuró. Pero antes de que pudieran seguir con la conversación, la recepcionista regresó con una expresión tensa. No puedo mostrárselos, dijo con voz queda. Elena sintió cómo su paciencia se desmoronaba. ¿Por qué?, preguntó, intentando contener su enojo. La mujer tragó saliva. Porque el expediente desapareció. Su abogado palideció. Desapareció, repitió incrédulo. Elena sintió que la desesperación la asfixiaba. Primero su casa, luego un trámite inexplicable, ahora la prueba desaparecida. Raúl no solo había jugado sucio, había asegurado que no quedara rastro de su trampa. Esa noche, mientras caminaba por su apartamento temporal, sus pensamientos eran un huracán. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa que en las palabras de la recepcionista. Si el expediente había desaparecido, significaba que alguien más quería que nunca descubriera la verdad. ¿Pero quién? ¿Y por qué?
Buscó su celular y marcó el número de su mejor amiga, Lorena. Necesitaba hablar con alguien en quien confiara. Raúl me quitó la casa, dijo apenas Lorena atendió. Su amiga guardó silencio un segundo y luego suspiró. Elena, hay algo que tienes que saber. Su tono era extraño, casi culpable. Elena sintió un mal presentimiento. Dímelo. Lorena vaciló antes de soltar la bomba. He escuchado rumores. Raúl planeó esto desde hace mucho tiempo. No es casualidad. Elena se quedó helada. ¿Desde hace cuánto? ¿Cuánto tiempo llevaba urdiendo esta traición sin que ella lo sospechara? La rabia se transformó en determinación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. No importaba cuánto le costara, no iba a permitir que Raúl saliera impune. Había demasiado en juego. Y este era solo el principio. Elena no era de las que se rendían sin pelear. Había llorado su indignación la noche anterior, pero al amanecer, su determinación ardía más fuerte que nunca. Si Raúl pensaba que la iba a derrotar sin resistencia, estaba muy equivocado. Sabía que la única manera de recuperar su hogar era encontrar la verdad. Y la verdad estaba oculta en algún lado. Con el ceño fruncido y el corazón en pie de guerra, se dirigió nuevamente al registro de propiedades. No iba a marcharse sin respuestas. Cuando llegó, la misma recepcionista de la vez anterior evitó su mirada. Algo en su actitud le resultó sospechoso. Se inclinó sobre el mostrador y le habló en un tono bajo, pero firme. Sé que hay algo que no me estás diciendo. Por favor, ayúdame. No tienes idea de lo que este hombre me ha hecho. La mujer tragó saliva y miró nerviosa a los lados, como si temiera ser escuchada. Luego, en un susurro casi imperceptible, murmuró, el responsable de tu trámite, desapareció. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desapareció, repitió con incredulidad. La recepcionista asintió levemente. Dijo que necesitaba unos días libres, pero nunca volvió. Nadie sabe dónde está. Ni siquiera contestó cuando intentamos contactarlo. Esto no era una simple coincidencia. No podía serlo. Alguien lo había hecho callar. La pregunta era, ¿quién? Y más importante aún, ¿por qué? Su siguiente parada fue la oficina de su abogado. Apenas cruzó la puerta, soltó sin preámbulos, la persona que gestionó la transferencia de mi casa está desaparecida. El abogado alzó la mirada de sus papeles, visiblemente sorprendido. Eso complica las cosas, admitió, entrelazando los dedos. Si no podemos acceder al expediente original ni contactar al responsable, probar la falsificación será difícil. Elena apretó los puños. Difícil no significaba imposible. Decidió hacer algo que nunca había hecho, buscar información por su cuenta. No podía depender solo de abogados y oficinas burocráticas. Se sentó en una cafetería y comenzó a hacer llamadas. Primero a antiguos conocidos de Raúl, luego a excompañeros de trabajo, incluso a un viejo vecino que siempre había sido entrometido. Cada conversación la acercaba más a un patrón inquietante. Raúl había hecho movimientos financieros sospechosos meses antes del divorcio. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Pero lo peor llegó cuando llamó a Lorena. Su amiga escuchó en silencio mientras Elena le contaba lo que había descubierto. Luego suspiró y soltó, con un tono que hizo que se le helara la sangre, Elena, hay algo que no te he dicho. Hubo un largo silencio en la línea. Hace meses, escuché a Raúl hablar con alguien sobre limpiar los documentos. No entendí en ese momento, pero ahora, Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Con quién hablaba, Lorena? Su amiga tardó en responder. No lo sé, pero creo que era alguien que tú conoces. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras de Lorena resonaban en su mente como un eco perturbador. Alguien cercano a ella había ayudado a Raúl. Alguien en quien confiaba, pero ¿quién? Se sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Miró su teléfono y, sin pensarlo mucho, marcó el número de Carmen, su hermana. No habían hablado en meses. Había algo en toda esta historia que le hacía pensar en ella. Cuando Carmen atendió, su voz sonó tensa. Elena. ¡Qué sorpresa! Su tono era artificial, como si no esperara esa llamada.
Necesito saber algo, dijo Elena sin rodeos. ¿Has hablado con Raúl últimamente? Hubo un breve silencio antes de que Carmen respondiera con nerviosismo, no, hace mucho que no lo veo. Pero Elena notó la vacilación en su voz. No la convenció en lo más mínimo. Colgó con una sensación amarga en la boca del estómago. Algo estaba muy mal. Al día siguiente, recibió un mensaje anónimo en su celular. No tenía remitente. Solo decía, deja de escarbar donde no debes. Su piel se erizó. Ya no era solo una lucha legal. Ahora se sentía como una advertencia. O peor aún, como una amenaza. Elena nunca pensó que perder su casa dolería tanto. No era solo un inmueble, eran los años de su vida, los recuerdos de una época en la que creyó ser feliz. Ahora, la idea de Raúl ocupando esos espacios le revolvía el estómago. Pero lo que no esperaba era lo que estaba a punto de descubrir. Esa mañana, mientras tomaba café en la cafetería de siempre, una notificación en su teléfono la dejó helada. Una conocida había publicado en redes sociales fotos de una fiesta, en su casa. No podía creer lo que veía. Ahí estaba Raúl, con su sonrisa de siempre, pero no estaba solo. A su lado, una mujer de cabello largo y mirada altiva reía con una copa en la mano. Era Ana. La mujer por la que la había cambiado, la misma que se había convertido en su sombra durante los últimos meses de su matrimonio. Y ahora, no solo estaba con Raúl, estaba en su casa, disfrutando como si siempre hubiera sido suya. Elena sintió como la rabia le subía por la garganta. No iba a permitirlo. Sin pensarlo dos veces, se levantó y tomó un taxi. Durante el trayecto, su mente era un torbellino. No tenía un plan, pero tampoco podía quedarse quieta viendo cómo le arrebataban todo. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, la música alta y las risas fueron como un puñetazo en el estómago. Empujó la puerta sin tocar. Esa seguía siendo su casa. Los ojos de los invitados se clavaron en ella con sorpresa. Algunos susurraron su nombre, incómodos. Pero Raúl, con su eterno aire de superioridad, solo sonrió desde el otro lado de la sala. Vaya, vaya, si es la antigua dueña, dijo con burla. Elena sintió deseos de lanzarle la copa que tenía en la mano, pero respiró hondo. No le daría el gusto de verla perder el control. Ana, que hasta ese momento se había mantenido en segundo plano, se acercó con un aire de falsa preocupación. Elena, querida, qué sorpresa verte por aquí, dijo, fingiendo cortesía. Elena la miró con el desprecio que merecía. No vengo a socializar. Vengo a ver con mis propios ojos cómo celebran el robo que acaban de cometer, escupió, con la voz cargada de veneno. Raúl rió, divertido. Le encantaba verla sufrir. No sé de qué hablas. Todo está en regla. Tú misma firmaste los documentos, ¿no es cierto? Elena sintió un nudo en el pecho. No. No se dejaría intimidar. Disfruten mientras puedan, dijo con frialdad. Porque esto no ha terminado. Y con la cabeza en alto, se dio la vuelta y salió de su propia casa. Horas después, aún con la rabia en el cuerpo, llamó a Lorena. Necesitaba hablar con alguien en quien confiara. Fui a la casa, soltó, sin preámbulos. Raúl y Ana estaban celebrando. Como si todo esto fuera una broma. Lorena suspiró. Elena, hay algo que necesito decirte. Su tono la inquietó. He estado investigando. Y hay alguien más involucrado en esto. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién? Lorena titubeó antes de responder. No lo sé con certeza. Pero hay un nombre que se repite, y me temo que es alguien muy cercano a ti. Elena no pudo quitarse de la cabeza las palabras de Lorena. Es alguien muy cercano a ti. Esa frase resonaba como un eco venenoso en su mente. ¿Quién podría haberla traicionado de esa manera? Había pocas personas en su círculo en quienes confiaba, y la idea de que alguna de ellas hubiera estado involucrada en esta estafa le revolvía el estómago. Tenía que averiguarlo. A la mañana siguiente, volvió a la oficina de su abogado con una sola petición: acceder a los documentos originales. Había una forma de hacerlo. Si lograban recuperar una copia del expediente registrado meses atrás, podrían verificar la firma y las personas involucradas en la transacción. Su abogado se mostró dudoso. Sabes que esto no será sencillo, ¿verdad? Elena cruzó los brazos. Nada de esto ha sido sencillo. Pero no pienso detenerme ahora.
Después de un par de llamadas y algunos trámites burocráticos, finalmente obtuvieron acceso a un archivo digitalizado. Elena sintió su corazón golpear contra su pecho cuando vio el documento proyectado en la pantalla. Allí estaba su supuesta firma, acompañada de la de 2 testigos. Y fue entonces cuando vio un nombre que la dejó sin aliento. Carmen. Su propia hermana había firmado como testigo en la transferencia de la casa. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Carmen, su sangre, la persona que, aunque distante, siempre había estado presente en su vida, ¿cómo pudo hacerle algo así? Una oleada de indignación la invadió. Su mente intentó buscar explicaciones, pero ninguna era lo suficientemente fuerte para justificar semejante traición. Su abogado notó su expresión y se inclinó hacia ella. ¿La conoces? Elena apretó los dientes. Es mi hermana, escupió con rabia contenida. Su abogado la miró con cautela. Elena, si ella firmó, significa que avaló la transacción. Es muy probable que supiera lo que estaba pasando. Pero Elena no podía aceptarlo tan fácilmente. No sin escuchar a Carmen primero. Esa misma tarde, fue en busca de su hermana. Tocó la puerta de su departamento con insistencia hasta que Carmen abrió, sorprendida por su aparición repentina. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un tono nervioso. Elena no perdió el tiempo. Explícame esto, dijo, extendiendo la copia del documento frente a su cara. ¿Por qué está tu firma en la transferencia de mi casa? Carmen empalideció. Su reacción fue suficiente para confirmar lo que Elena ya sospechaba. Elena sintió que el aire se volvía denso entre ella y Carmen. Su hermana, la misma con la que compartió una infancia llena de altibajos, con la que alguna vez soñó con escapar de todo, estaba ahí, congelada, con los ojos llenos de un miedo que hablaba más que cualquier excusa. Respóndeme, Carmen, insistió Elena, su voz firme pero quebrada por la traición. ¿Por qué está tu firma en los documentos, desde cuándo estás del lado de Raúl? Carmen apartó la mirada, sus manos temblaban. No es lo que piensas, murmuró. Pero Elena ya no podía darle el beneficio de la duda. Todo en ella gritaba que su hermana le estaba ocultando algo más grande. Carmen se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No quería hacerte daño, Elena, susurró con la voz apagada. Raúl, él me ayudó cuando más lo necesitaba. Elena sintió como la rabia se mezclaba con el dolor. ¿Ayudarte, a costa de destruirme? ¿Cómo pudiste firmar algo así sin decírmelo? Carmen levantó la mirada, y por primera vez, Elena notó la culpa en sus ojos. Tenía deudas, muchas. No veía salida. Raúl me ofreció dinero y yo solo tenía que firmar. Elena sintió un vacío en el pecho. Raúl había jugado con la vulnerabilidad de su hermana. Sabía exactamente qué teclas tocar, cómo manipular, cómo torcer la realidad hasta hacerla trabajar a su favor. ¿Cuánto te pagó?, preguntó con frialdad. Carmen cerró los ojos un instante, como si le costara pronunciar las palabras. $5,000. Elena sintió náuseas. ¿Tampoco valía su lealtad? 15 años de su vida, su hogar, su estabilidad, reducidos a una suma irrisoria. La rabia de Elena era un fuego que amenazaba con consumirla, pero en su interior sabía que había más. Raúl nunca hacía nada sin asegurarse de que todo estuviera bien atado. Y si Carmen había sido parte del plan, ¿qué más estaba ocultando? Tú misma falsificaste mi firma. Carmen negó con la cabeza rápidamente. No, yo solo firmé como testigo. Raúl ya tenía todo preparado. Esa revelación le heló la sangre. Si Raúl tenía todo listo desde antes, significaba que alguien más había participado en la falsificación. Elena no podía quedarse solo con la versión de su hermana. Necesitaba pruebas. Y la única persona que podía confirmarlo estaba desaparecida. Carmen, escúchame bien, dijo Elena, con una determinación feroz en su mirada. Voy a encontrar a la persona que falsificó mi firma. Y cuando lo haga, esta historia se va a caer como un castillo de naipes. Esa noche, Elena volvió a su apartamento con la cabeza a punto de estallar. Cada nueva revelación la llevaba más profundo en un laberinto de mentiras. Buscó en su teléfono los últimos registros de llamadas que había hecho semanas antes del divorcio. Si alguien había estado manipulando documentos legales en su nombre, tal vez encontraría una pista en sus propios contactos. Había un número que se repetía varias veces, uno que no recordaba haber marcado. Sin pensarlo 2 veces, marcó. El tono sonó varias veces hasta que alguien contestó con un "¿quién habla?", seco y tenso.
Elena tragó saliva. Mi nombre es Elena. Necesito hablar contigo sobre un documento legal. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, un murmullo apenas audible, no puedo hablar. Me están vigilando. Elena se incorporó de golpe, su pulso acelerado. ¿Quién te está vigilando? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la llamada se cortó. Miró la pantalla, su respiración entrecortada. Alguien más estaba en este juego. Alguien que no quería que ella supiera la verdad. Elena no podía ignorar más la verdad. Raúl no había actuado solo. Primero, su hermana Carmen se había vendido por dinero. Ahora, una persona desconocida le advertía que la estaban vigilando. Cada paso que daba confirmaba que esto era un plan meticulosamente orquestado. Pero había una pieza más en este rompecabezas, una que hasta ahora había estado sonriendo desde la sombra, Ana. Ana no era solo la nueva pareja de Raúl, era mucho más que eso. Elena lo intuía. Nadie entra en una relación con alguien como Raúl sin saber en qué se está metiendo. Ana sabía lo que pasaba. Y si había alguien que podía soltar una verdad sin darse cuenta, era ella. Así que Elena hizo lo que nadie esperaba, fue directamente a buscarla. La encontró en una boutique elegante del centro, probándose vestidos como si el mundo fuera suyo. Elena entró sin saludar, caminando con paso firme hasta quedar frente a ella. Ana la vio por el espejo y sonrió con sorna. ¡Qué sorpresa! ¿Vienes a pedirme consejos de moda? Elena no perdió el tiempo. No vine a perder el tiempo con bromas baratas. Vine a hablar sobre la casa. Ana giró lentamente, disfrutando cada segundo de la tensión. Oh, cariño, pensé que ya habíamos pasado esa etapa. La casa ya no es tuya. Elena mantuvo la calma. No me interesa lo que pienses. Sé que todo esto fue un plan. Y sé que tú tuviste algo que ver. Ana soltó una risita divertida. ¿Yo? ¿Qué podría saber yo sobre trámites legales? Pero su mirada delataba algo más. Elena decidió cambiar de estrategia. En vez de atacar, jugó con su orgullo. Sabes, es curioso que Raúl haya planeado todo esto sin decírtelo. Si hubiera sido idea tuya, tal vez lo habría hecho mejor. Ana parpadeó. Elena vio el destello de molestia en sus ojos. No soportaba que la minimizaran. Eso era lo que necesitaba. Raúl habla demasiado, continuó Elena, con un aire casual. Y aunque te duela, sé que esto no fue idea tuya. Solo fuiste su espectadora de lujo. Ana chasqueó la lengua y cruzó los brazos. Eso no es cierto, soltó sin pensar. Y ahí estaba. El primer resquicio en su muralla de arrogancia. Elena la presionó un poco más. Entonces dime, Ana, ¿desde cuándo Raúl planeó quitarme la casa? Ana se mordió el labio, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. Meses antes del divorcio, murmuró finalmente, sin mirarla a los ojos. Elena sintió que le faltaba el aire. Meses, repitió en un susurro. Ana, dándose cuenta de que había hablado de más, intentó corregirse. Quiero decir, que él siempre fue precavido. Solo estaba asegurando su futuro. Pero el daño ya estaba hecho. Ana acababa de confirmar que Raúl había planeado todo con mucha anticipación. Incluso antes de que el matrimonio terminara oficialmente. Elena dio un paso más. Dime algo, Ana, ¿cómo consiguió Raúl el dinero para sobornar a mi hermana? Ana abrió la boca para responder, pero se detuvo a tiempo. Ese segundo de duda fue suficiente. Había un pago involucrado. Un dinero que nadie había mencionado antes. Elena sonrió con frialdad. Gracias, Ana. Acabas de darme otra pista. Y sin darle oportunidad de responder, se dio la vuelta y salió de la boutique. Cada conversación la acercaba más a la verdad. Y ahora tenía algo nuevo que investigar, el misterioso pago que financió toda esta traición. Elena se quedó mirando la pantalla de su computadora, sintiendo que el mundo se contraía a su alrededor. Carmen. Su hermana. Su sangre. La persona que, aunque siempre había sido distante, jamás pensó que le haría algo así. $5,000. Ese era el precio de su lealtad. Esa era la cantidad por la que había vendido su confianza, su historia, su hogar. Sintió un nudo en la garganta, un ardor que subía desde su estómago hasta su pecho, transformándose en una rabia que apenas podía contener. No podía quedarse de brazos cruzados. No esta vez. Necesitaba respuestas.
No importaba si tenía que arrancarlas con sus propias manos. Se puso de pie de golpe, tomó su bolso y salió de su apartamento sin pensarlo 2 veces. Caminó con pasos firmes, sintiendo que cada zancada la acercaba a la verdad y, al mismo tiempo, a una herida más profunda. Carmen tenía que darle la cara. No importaba cuánto intentara evitarla, esta conversación iba a suceder. Cuando llegó al pequeño departamento donde vivía su hermana, golpeó la puerta con fuerza. No pensaba esperar. Después de unos segundos de silencio, Carmen abrió. Su rostro estaba pálido, y su expresión de sorpresa se desvaneció en cuanto vio la determinación en la mirada de Elena. «Sabía que vendrías», murmuró en un tono que no sonaba ni desafiante ni arrepentido. Elena no perdió el tiempo. Empujó la puerta y entró sin esperar invitación. No había espacio para juegos. «Siéntate», ordenó Elena, señalando el sofá con un gesto brusco. Carmen frunció el ceño. «No tienes derecho a darme órdenes en mi propia casa». Elena soltó una risa seca, sin humor. «Ah, no, ¿y tú qué derecho tenías a meter mi nombre en un fraude, a firmar un documento que me dejó en la calle?» Carmen desvió la mirada. Elena sintió un golpe en el pecho. Esa actitud evasiva, ese silencio cargado de culpa, solo confirmaba lo que ya sabía. «Dímelo de una vez, Carmen», su voz era firme, pero temblaba de ira contenida. «¿Cuánto te pagó Raúl por traicionarme?» Carmen apretó los labios, pero después de unos segundos, exhaló un suspiro derrotado. $5,000. Elena sintió un escalofrío. No podía creer lo que escuchaba. $5,000. Eso costaba su lealtad. ¿Por $5,000 me vendiste?, susurró, con un nudo en la garganta. Carmen bajó la mirada. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Por eso vendiste mi casa? Elena dio un paso hacia ella, su voz temblaba de furia. ¿Por eso falsificaste mi firma? Carmen levantó la mirada de golpe. Yo no falsifiqué nada. Elena se quedó en silencio. La culpa en los ojos de su hermana era evidente, pero también había algo más, miedo. Yo solo firmé como testigo, continuó Carmen, con la voz entrecortada. Raúl ya tenía todo preparado. Elena sintió que el aire le faltaba. Su estómago se retorció. Esto significaba que alguien más estaba involucrado. Carmen se puso de pie y se acercó a la ventana, cruzándose de brazos. Su respiración era pesada, como si cargara con un peso invisible. Elena no podía soportar el silencio. Dime la verdad, exigió, con la voz afilada. Todo. Carmen tragó saliva y giró lentamente para mirarla. Había lágrimas en sus ojos. No fui la única. Raúl tuvo ayuda de alguien más. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Alguien más? ¿Quién?, exigió, acercándose a ella. Carmen vaciló. Sus manos temblaban. Sus labios se entreabrieron y, por un instante, pareció que iba a hablar. Pero entonces, el miedo en sus ojos creció. No puedo decirlo. Elena sintió que la desesperación la consumía. Dímelo, Carmen. Carmen negó con la cabeza, apretando los labios con fuerza. Pero su silencio lo decía todo. Había alguien más. Alguien que Carmen temía más que a la culpa. Elena no podía dejar de pensar en el miedo en los ojos de Carmen. Su hermana no era una persona fuerte, nunca lo había sido. Siempre había tomado el camino más fácil, evitando los conflictos, escondiéndose detrás de excusas o de personas que pudieran salvarla. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Carmen no estaba simplemente huyendo de su culpa. Estaba aterrorizada. Elena había visto muchas emociones en su hermana a lo largo de los años, enojo, envidia, orgullo herido, pero nunca la había visto temblar de miedo al mencionar un nombre. ¿Quién le estaba asustando tanto? Su mente volvía una y otra vez a la única pista que tenía, la llamada anónima. Esa persona sabía algo. Era alguien que no solo conocía la verdad, sino que también temía por su propia seguridad. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su habitación se sintió más fría, más pequeña. Miraba el techo, repasando cada conversación, cada pista, cada vacío en la historia. Todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que imaginaba. A las 3 de la madrugada, cansada de darle vueltas al asunto, se levantó y buscó su celular. El número desconocido seguía en su registro de llamadas.
Con el corazón latiéndole en la garganta, deslizó el dedo sobre la pantalla y marcó. Un solo tono. Luego 2. Luego 3. Elena estuvo a punto de colgar cuando la llamada fue atendida. ¿Quién eres?, preguntó sin rodeos. El silencio al otro lado de la línea fue helado. Luego, una voz baja, grave y tensa respondió. Dijimos que no me llamarías. Es peligroso. Elena se estremeció. No era un simple testigo. Esa persona estaba en medio de algo mucho más oscuro. ¿Peligroso para quién?, preguntó en un susurro. Para ambos. Nos están vigilando. La piel de Elena se erizó. Nos. Su respiración se volvió más pesada. Alguien más estaba escuchando. Escucha, necesito pruebas contra Raúl, insistió, tratando de sonar firme a pesar de que el miedo le oprimía el pecho. Si realmente sabes lo que pasó, dime la verdad. Otro silencio. Elena podía escuchar la respiración entrecortada del hombre. Si quieres respuestas, ven mañana a la plaza central. Sola. A las 7 de la noche. La llamada se cortó. Elena se quedó mirando la pantalla, con el corazón martillándole el pecho. El resto de la noche pasó en vela. Cada sombra en su habitación le parecía más alargada, más amenazante. ¿Qué estaba haciendo? Se había metido en algo más grande de lo que esperaba. Y sin embargo, no podía detenerse. Cuando el reloj marcó las 6:30 de la tarde, se puso un abrigo y salió. La noche caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos oscuros. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero a Elena le parecía que todo el mundo se había vuelto más silencioso. Más peligroso. La plaza central estaba casi vacía. Solo unas pocas personas caminaban sin prisa, ajenas al torbellino de emociones que la consumía. Esperó. El reloj marcó las 7. Nada. Elena sintió que la ansiedad crecía en su pecho. ¿Era una trampa? ¿Había confiado en la persona equivocada? ¿O simplemente alguien los estaba observando, asegurándose de que la verdad nunca saliera a la luz? Y entonces, lo vio. Un hombre de unos 40 años caminaba hacia ella con paso apresurado. No era elegante como Raúl, ni tenía el aire de seguridad de un estafador. Parecía un hombre común, pero su mirada lo delataba. Estaba nervioso. Como si supiera que cada palabra que estaba a punto de decir podría costarle caro. Elena sintió que su corazón se aceleraba. No podía perder esta oportunidad. ¿Eres Elena?, preguntó en voz baja, sin levantar demasiado la vista. Elena asintió. Tú eres la persona que me llamó. El hombre miró a los lados, asegurándose de que nadie los escuchara. Abrió la boca para hablar, pero de repente, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de golpe. Su cuerpo se puso rígido. Elena tardó un segundo en entender lo que pasaba. El miedo en su rostro era absoluto. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y corrió. Elena sintió un golpe de adrenalina. No. No ahora. Espera. Gritó, pero él ya se perdía entre la multitud. Corrió tras él. Sus piernas ardían, su respiración era errática. Pero el hombre ya estaba demasiado lejos. Se había esfumado en la noche, como si nunca hubiera existido. Elena se quedó parada en medio de la plaza, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Su única pista acababa de desaparecer. Elena sintió que el mundo se cerraba sobre ella. La voz de Carmen todavía resonaba en su cabeza, como un eco perturbador que se negaba a desvanecerse. Raúl no actuó solo. Alguien más lo ayudó a falsificar los documentos. Fue el notario del registro de propiedades. Era como si toda la verdad hubiera estado frente a ella desde el principio, pero su mente se hubiera negado a verla. Raúl no solo la había traicionado, la había despojado de su hogar con la complicidad de alguien que se suponía debía velar por la justicia. Alguien que tenía el poder de manipular documentos legales, de hacer que una firma apareciera donde no debía, de borrar cualquier rastro de fraude con la misma facilidad con la que un viento fuerte borra las huellas en la arena. Elena sintió una mezcla de rabia y desesperación. No solo había sido engañada por su exmarido, sino también por un sistema que se suponía debía protegerla. Todo había sido una farsa. Cada reunión con su abogado, cada documento que había revisado, cada intento de recuperar lo que era suyo, todo había sido inútil mientras esa persona siguiera encubriendo a Raúl.
Pero ahora lo sabía. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Dime su nombre. Su voz salió más fría de lo que esperaba. Al otro lado de la línea, Carmen dudó. El silencio fue como un puñal en el estómago. Carmen, dime el maldito nombre. Carmen respiró hondo. Su voz era apenas un susurro. Manuel Herrera. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre no le era ajeno. Manuel Herrera era un notario de alto nivel, un hombre que trabajaba en el registro de propiedades desde hacía más de 20 años. Siempre había sido conocido por su rectitud, por su supuesta imparcialidad. Pero ahora, todo cobraba sentido. Raúl jamás habría logrado algo así sin la ayuda de alguien dentro del sistema. ¿Cuánto le pagó Raúl?, preguntó Elena, con la mandíbula apretada. No lo sé. Carmen sonaba nerviosa. Solo sé que él fue quien autorizó la transferencia de la casa. Y no fue solo él. Elena sintió una punzada de ansiedad. ¿Había más personas involucradas? Carmen, no me hagas sacarte las palabras a la fuerza. Dime todo lo que sabes. Su hermana guardó silencio. Elena sintió la tensión a través del teléfono, la respiración entrecortada de Carmen, la forma en que su voz temblaba cuando finalmente habló. Manuel tenía a alguien más trabajando con él. Un empleado dentro del registro. Alguien que desapareció poco después de que se hiciera la transferencia. Elena se enderezó en el sofá. Eso coincidía con lo que le había dicho la recepcionista del registro días atrás. Había alguien más. Alguien que pudo haber sido testigo de la falsificación, y que ahora estaba desaparecido. ¿Desaparecido?, preguntó en un susurro. Sí. Renunció de repente. Nadie sabe dónde está. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Elena sintió un nudo en la garganta. Cada vez que se acercaba a la verdad, ésta se desvanecía como humo entre sus dedos. Carmen, ¿por qué estás diciéndome esto ahora? Al otro lado de la línea, su hermana dejó escapar un sollozo ahogado. Porque tengo miedo, Elena. Su voz se quebró. Porque creo que Raúl sabe que me estoy arrepintiendo. Elena se quedó en silencio. De pronto, todo cobró sentido. ¿Te amenazó? Carmen tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz sonó más rota que nunca. No directamente. Pero, hace 2 noches alguien estuvo rondando mi casa. Vi una sombra en la ventana. Luego, al día siguiente, encontré una nota en mi buzón. Elena sintió como el pánico la invadía. ¿Qué decía la nota? Solo una palabra. Cállate. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Esto ya no era solo un fraude. Esto iba más allá. Escúchame, Carmen. Tienes que salir de ahí. Quédate en un hotel, en casa de una amiga, no sé, pero no te quedes sola. No puedo, Carmen sollozó. Si Raúl sabe que hablé contigo, no sé qué puede hacer. Elena apretó los dientes. Raúl se había asegurado de silenciar a todos los que sabían la verdad. Primero el empleado del registro, ahora Carmen. Pero él no contaba con que ella no era tan fácil de callar. No voy a dejar que te haga daño, Carmen. Su hermana soltó un suspiro tembloroso. ¿Qué vas a hacer? Elena miró su reflejo en el espejo de la sala. Sus ojos estaban llenos de determinación. Voy a hacer que Raúl pague por todo. A la mañana siguiente, Elena se presentó en la oficina de su abogado con un nuevo fuego en la mirada. Colocó una carpeta sobre su escritorio y lo miró fijamente. Aquí está la prueba que necesitamos. El notario que firmó la transferencia de la casa estaba en complicidad con Raúl. Su abogado la miró con sorpresa. ¿Cómo conseguiste esto? No importa. Lo que importa es que vamos a usarlo. El abogado hojeó la carpeta, su expresión cambiando a medida que leía. Si esto es cierto, podemos abrir una demanda por fraude y corrupción. Eso es exactamente lo que quiero. Elena se cruzó de brazos. Quiero recuperar mi casa. Y quiero que Raúl y todos los que lo ayudaron paguen por lo que hicieron. Su abogado respiró hondo. Va a ser difícil, pero si conseguimos que alguien más testifique, tendremos un caso sólido. Elena pensó en el empleado desaparecido. Él tenía que estar en alguna parte. Déjamelo a mí, dijo con seguridad. Voy a encontrar a la persona que falta. Y esta vez, no se iba a detener hasta conseguirlo.
Elena salió de la oficina con el corazón latiéndole con fuerza. La verdad estaba casi completa. Solo quedaba un paso más, encontrar al testigo que podía derribar todo el castillo de mentiras de Raúl. Sacó su teléfono y marcó un número. Si alguien podía ayudarla a encontrarlo, era Lorena. Lorena, necesito tu ayuda. Dime qué necesitas. Elena miró la ciudad frente a ella, sintiendo que estaba a punto de dar el golpe final. Voy a encontrar al hombre que desapareció. Y cuando lo haga, se acabó el juego para Raúl. Elena nunca había sentido un cansancio tan profundo. No era solo físico, era un agotamiento que le pesaba en los huesos, que le robaba el aire cada vez que intentaba tomar una decisión. Pero no podía permitirse caer. No ahora. No cuando tenía en sus manos la única prueba que podía hundir a Raúl para siempre. Frente a ella, en el pequeño apartamento que había aprendido a llamar hogar en los últimos meses, estaban los documentos que su abogado había preparado. El testimonio del empleado desaparecido lo cambiaba todo. Manuel Herrera, el notario corrupto, había cometido fraude. Y más importante aún, Raúl había pagado por ello. Pero si algo había aprendido en esta guerra, era que su exmarido no se iba a quedar de brazos cruzados. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con el pulso acelerado. Era un mensaje de un número desconocido. Si testifica, no llegará vivo al juicio. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Raúl sabía. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para silenciar al último testigo. Se levantó de golpe y marcó el número de su abogado. No iba a permitir que Raúl ganara otra vez. Tenemos que movernos rápido, dijo, en cuanto él atendió. Raúl ya sabe que tenemos un testigo. Está tratando de intimidarlo. El abogado suspiró al otro lado de la línea. No me sorprende. Pero ahora tenemos algo que él no puede ignorar. ¿El qué? Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Las pruebas de la transferencia bancaria. Elena sintió que el corazón se le detuvo por un instante. ¿Cómo las conseguiste? Lorena las encontró. Parece que Raúl cometió un error y dejó un rastro en una de sus cuentas secundarias. Elena cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Esto era lo que necesitaban. Ya no era solo un testimonio. Ahora tenían pruebas concretas de la corrupción. Raúl estaba acorralado. La caída de Raúl. Elena llegó al tribunal con el peso del mundo sobre sus hombros. El juicio estaba a punto de comenzar. Afuera, los medios de comunicación esperaban ansiosos la noticia. Raúl no era cualquier hombre, era un empresario con contactos, alguien que había sabido moverse en las sombras durante años. Pero ahora, toda su fachada estaba a punto de derrumbarse. Cuando entró a la sala, lo vio sentado junto a su abogado. Se veía tranquilo, confiado, como si todo esto fuera un simple trámite. Elena sintió rabia. ¿Cómo podía seguir fingiendo? No lo mires, susurró Lorena, que estaba a su lado. No le des el placer de ver que te afecta. Elena respiró hondo y fijó la vista en el juez. El caso comenzó con las declaraciones iniciales. Raúl seguía con su actitud de superioridad, negando todo, asegurando que la transferencia de la casa fue legítima. Pero entonces, el abogado de Elena presentó las pruebas. Señoría, hemos encontrado una transacción bancaria que demuestra que el señor Raúl Méndez realizó un pago al notario Manuel Herrera antes del divorcio. El juez levantó una ceja. Raúl palideció. Además, su firma en los documentos de la casa no es auténtica. Tenemos un testigo que vio el fraude con sus propios ojos. Raúl se removió en su asiento. Su seguridad comenzó a desmoronarse. ¿Qué testigo?, preguntó su abogado, con tono desafiante. Elena sintió un nudo en la garganta cuando el juez llamó al estrado al hombre que había desaparecido. El testigo clave. Cuando entró a la sala, murmuraciones llenaron el aire. Por favor, diga su nombre y su relación con el caso, pidió el juez. El hombre tragó saliva, pero habló con firmeza. Mi nombre es Jorge Ramírez. Trabajé en el registro de propiedades y fui obligado a participar en la falsificación de la firma de la señora Elena Torres. La sala explotó en murmullos. Elena sintió que su corazón golpeaba contra su pecho. Raúl apretó la mandíbula. Por primera vez, parecía nervioso. Señor Ramírez, ¿puede explicar con detalle lo que sucedió? El hombre asintió. Su voz temblaba, pero no titubeó.
El señor Raúl Méndez se reunió con Manuel Herrera. Yo estaba en la oficina cuando le entregó un sobre con dinero. Luego, me pidieron que hiciera desaparecer los documentos originales de la casa de la señora Torres. El juez miró a Raúl con una expresión dura. ¿Tiene algo que decir, señor Méndez? El abogado de Raúl intentó intervenir. Su señoría, estas acusaciones carecen de fundamento. Pero en ese momento, otro abogado entró en la sala con una carpeta en la mano. Disculpe la interrupción, pero tengo pruebas que refuerzan este testimonio. El juez tomó los documentos. ¿Qué es esto? El abogado de Elena se levantó. Registros de llamadas y mensajes entre Raúl Méndez y Manuel Herrera, donde discuten la falsificación. Raúl se puso de pie de golpe. Esto es una mentira. Pero el juez lo miró con frialdad. Si sigue interrumpiendo, lo haré sacar de la sala. Elena sintió un escalofrío. Este era el final. El juez revisó las pruebas en silencio. Luego, golpeó el martillo contra la mesa. Este tribunal declara que la transferencia de la propiedad fue fraudulenta. Se revoca la titularidad de la casa y regresa a la señora Elena Torres. Elena sintió que las piernas le temblaban. Lo había logrado. Pero el juez no había terminado. Además, se abre una investigación formal contra el señor Raúl Méndez y Manuel Herrera por fraude y corrupción. Raúl se quedó inmóvil. Su mundo se desmoronaba. Elena lo miró por última vez. No con odio, sino con indiferencia. Él ya no tenía poder sobre ella. La casa que ya no era un hogar. Cuando Elena volvió a su casa, algo dentro de ella se sintió vacío. Recorrió los pasillos, tocó las paredes, miró cada habitación. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo era diferente. Se sentó en el sofá y dejó escapar un suspiro. Lorena llegó poco después y se sentó a su lado. «Lo lograste», dijo con una sonrisa suave. Elena asintió. Sí, lo había logrado. Pero el peso de la traición todavía estaba sobre sus hombros. Recuperó la casa, pero perdió a su hermana. «¿Estás bien?», preguntó Lorena. Elena miró a su alrededor. «No lo sé. Había peleado tanto por recuperar esto, y ahora, se daba cuenta de que ya no era su hogar». «Quizás es hora de empezar de nuevo», dijo Lorena. Elena cerró los ojos por un momento. Quizás lo era. Se levantó y caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Lorena. Elena sonrió levemente. «A escribir un nuevo capítulo de mi vida». Y con eso, salió, sin mirar atrás. El dolor de una ruptura puede ser inmenso, sobre todo cuando implica traiciones y pérdidas tan enormes. Pero ¿sabes qué es aún más sorprendente? Cuando las mentiras y los engaños salen a la luz en los momentos más inesperados. ¿Y si te dijera que un marido tuvo la osadía de llevar a su amante a la fiesta de boda de su hermana? No te vas a creer lo que pasó después. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.